Dios les bendiga, estimados hermanos, amigos. Aquí estamos una vez más con cada uno de ustedes, saludándoles en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo el Señor. En este programa hablemos de apologética, defendiendo nuestra fe. Un programa pues pensado para los adolescentes, los muchachos que son confrontados a veces en sus escuelas, en los colegios, en las universidades, ¿no? Hay varias películas por ahí famosas acerca de esos ataques que se dan allá sobre la existencia de Dios. Dios no existe. Pero Dios ha muerto, es una película, ¿no? Creo que así es el título de la película. Pero no solamente para los jóvenes, también para los padres de familia, que a veces los jóvenes llegan con buenas intenciones a preguntarle, papá, esto me dijeron, esto me preguntaron, ¿qué decimos? ¿Y cómo vamos a contestar nosotros? Y también pensando en los maestros de escuelas mexicanas que trabajan con adolescentes, también en los pastores y en fin, en todos los que se han cuestionado alguna vez lo que se cree, se han cuestionado su fe. Entonces, hablemos de apologética defendiendo nuestra fe. Bienvenidos, hermano John Freddy, Dios lo bendiga. Amén, Adonai, qué gusto saludarte, al igual que a William y a todos a todas las personas que están allí conectadas a esta transmisión. Para nosotros es un enorme privilegio, una vez más, llegar a ustedes con este programa. Hablemos de apologética, defendiendo nuestra fe con el propósito de bendecir su vida y otorgar algunas herramientas que consideramos pueden ser de gran bendición para usted. Amén. Siempre les decimos, coméntenos, déjenos ahí su comentario, su pregunta, que la leemos y la trataremos posteriormente. Y si este programa es de bendición para usted, pues compártalo, porque también, como es para usted bendición, puede serlo también para su amigo, su familiar, su vecino, en fin. Mi hermano William, desde la isla de Aruba, Dios le bendiga, bienvenido. Amén, hermano Donay, Dios lo bendiga. Un saludo cordial en el nombre de Jesús. Igualmente para Freddy, un saludo cordial para Tomás, para toda nuestra amable audiencia. Qué bueno poderles saludar y una vez más venir ante ustedes con un pensamiento nuevo, afianzado en la palabra de Dios que pueda aportar realmente a sus convicciones, a su fe, a su conocimiento, frente a tantos pensamientos detractores de la fe que tratan a veces de llevar a un nivel donde no debe llevarse la fe, a negarla, a verla a un nivel muy bajo o de personas con ciertas limitantes. No, mantenga clara la convicción que la fe es algo firme en nosotros y está puesta en Dios, que es el que tiene las respuestas a todo. Amén. Amén. El hermano Thomas Harron también, un saludo para él. Él les envía saludos, estimados hermanos. Está en unas merecidas vacaciones, está bien, gracias a Dios. Es la razón de su ausencia, todo está bien, pero ya vendrá en los próximos programas a acompañarnos aquí en estos diálogos acerca de apologética. Bueno, hemos estado hablando ya algunos programas acerca de Dios, su existencia, y hemos estado tratando algunos asuntos, argumentos que la gente usa en contra de la existencia de Dios. Las personas que han dado conferencias a los universitarios y que dialogan con estas personas acerca de estos temas, pues se han encontrado con algunas preguntas o algunos cuestionamientos que son los que hemos estado tratando acá. El último, acerca de la existencia del mal, pero se nos quedó por allí una preguntita que planteamos hace como 2 programas y que todavía no hemos resuelto. Uno de los argumentos en contra de la existencia de Dios es que, bueno, si pensamos en la inmensidad de este vasto universo, ¿no? Ese incontable número de estrellas, de galaxias, de astros, se ve por ahí por los programas de astronomía que nos muestran pues cómo hay a veces choques de estrellas y se generan digámoslo así, derroche de materia y de energía en este vasto universo. Y entonces la gente pregunta o preguntan los muchachos, ¿cómo es posible que en un universo tan infinito, tan inmensamente grande, pues Dios se fije en este diminuto planeta llamado Tierra y en esta especie llamada el ser humano?
porque un Dios tan sabio iba a permitir que la mayor parte del universo no fuera apta para la vida y que se note como ese derroche, despilfarro de espacio, energía y materia tan poco eficiente, entre comillas, ¿no? Tan poco eficiente. Si Dios es sabio, ¿por qué? ¿Por qué hace cosas así? Esa es Ujú. una de las preguntas y vamos pues a tratar aquí de darle algunos argumentos a los jóvenes, a los muchachos y a los hermanos en general para responder a este tipo de cuestionamientos en contra de la existencia de Dios. Mi hermano John Fray, usted tiene la palabra en primer lugar. Bueno, muchas gracias. Bueno, realmente es un buen razonamiento, ¿no? El argumento de la inmensidad del universo y el derroche, ¿no? De espacio, de energía, con esas vastas explosiones, las supernovas, que son estrellas que explotan. Y bueno, todo ello y la inmensidad, ¿no? Sería muy bueno en algún momento hablar acerca para que nuestros oyentes, para que las personas que nos sintonizan tengan idea de la inmensidad del universo, ¿no? De lo vasto que es todo esto de aquí para arriba. Entonces, claro, uno se pregunta y también surge la pregunta, ¿será que somos los únicos? Esa es una pregunta también que se aborda por ahí. ¿Será que no hay otros seres Ujú. vivos en otra galaxia, en otro lugar, esto tan enorme de grande? Bueno, tenemos que volver entonces a hablar acerca de, de, del ajuste finito, ¿no? O sea, el ser humano en su conocimiento limitado y basado solamente y en su estudio basado solamente en las cosas perceptibles, es decir, las cosas que se pueden percibir por los sentidos, pues puede detectar algunos asuntos del universo. Realmente, hermanos y amigos, el ser humano con sus instrumentos para lograr captar con sus sentidos y estudiar el universo, ha solamente rascado la superficie de esto de aquí para arriba. Hay muchas cosas que el ser humano todavía no entiende, no tiene comprensión de ellas. Por ejemplo, estuve mirando en las noticias de que hay una sonda que ya va para 50 años que mandó la NASA, ya salió del sistema solar y sigue avanzando y sigue mandando datos a la Tierra y comenzó a mandar unos datos que los científicos no tienen manera de interpretarlos y son contraproducentes con el conocimiento o con los parámetros conocidos. Entonces, ahorita se están rascando la cabeza. Esto no me lo estoy inventando ni nada por el estilo. Usted lo puede investigar, lo puede leer y usted se puede dar cuenta de que ellos Ujú. mismos están mirando qué es lo que está pasando. Entonces, hay cosas que realmente el ser humano no ha podido ir más allá porque somos muy limitados y porque todo nuestro estudio está basado en las cosas perceptibles, aquellas que percibimos por los sentidos y que nuestros instrumentos de investigación solamente lo que tratan es de ampliar nuestros sentidos para captar datos del universo. Por ejemplo, también recientemente se encontró un, una, un fenómeno en el universo, yo no sé cómo llamarlo, un cuerpo celeste, un cuerpo como las estrellas y los planetas, etcétera, pero que es Eso. como un anillo, es como un anillo y no se sabe eso qué es, no se sabe de qué está formado. Entonces, la Biblia, por ejemplo, nos habla en términos como, por ejemplo, la Biblia habla del lago de fuego, a donde va a ser lanzado Satanás y sus ángeles, el mismo infierno. La Biblia dice, el mismo Hades va a ser lanzado al lago de fuego. em, y entonces eso podría producir en las mentes de las personas escépticas, bueno, donde hay un lago de fuego, Ujú. ¿qué es eso? Eso es ficticio, eso no puede ser. Pero resulta que recientemente encontraron, ahora estoy hablando también de unos meses apenas, encontraron un planeta que le pusieron en inglés el nombre de Planet Hell, así le llamaron.
Es un Planeta planeta del infierno. con océanos de lava, el planeta infierno. Un planeta Ujú. con océanos de lava y están investigando cómo es que está constantemente quemándose y no es como una estrella, ¿no? Una estrella como el Sol que está constantemente también, pero no, esto es un planeta con océanos de lava. Entonces, no estamos diciendo que, ay, encontraron el infierno, no, encontraron el lago de fuego, no, no, no. Pero fíjese que ya podríamos decir que, bueno, es posible que, que eso sea, que eso sea así, porque ya encontraron algo así. Entonces, el ser humano siempre está limitado por lo que los sentidos pueden captar. Entonces, este vasto universo, pues lo miramos desde esta perspectiva, desde este diminuto planeta y con nuestra mente limitada lo miramos así, vasto, enorme, impresionante. Mucha materia desperdiciada, mucho espacio desperdiciado, mucha energía desperdiciada, pero resulta ser que hay unos aspectos que nosotros no conocemos. El ser humano no sabe, no tiene idea de otras dimensiones. Tenemos un montón de teorías, entre ellas la teoría de los universos paralelos, de múltiples universos, pero son teorías que tratan de explicar esto vasto que hay. Y una de las mejores explicaciones que podemos tener es lo que hemos llamado ya el ajuste finito, y es que para que haya vida en la Tierra, tiene que haber todo un acuerdo, todo un concierto de elementos con respecto a los astros que tenemos más cerca, como el Sol, como la Luna, como los demás planetas del sistema solar, como nuestra distancia, como la distancia de nuestro Sol a la siguiente estrella más cercana, como la distancia nuestra al centro de nuestra galaxia, como la distancia de nuestra galaxia a la siguiente galaxia más cercana. Todas esas cosas se ponen de acuerdo para que nuestro planeta esté en donde esté y pueda contener vida. Hubo una sonda espacial llamada Kepler que ya la desactualizaron, digámoslo así, para poder para ser reemplazada ahora por eh, este nuevo telescopio que acaban de poner. Y entonces esa Kepler, esa sonda, la intención que tenía era tratar de encontrar nuevos planetas habitables. Encontraron más de 3.000 y algo, se sumaron casi 3.000 o algo más de planetas parecidos a la Tierra, pero todos tenían serios problemas. Por ejemplo, la distancia del planeta a su estrella no permitía la vida. La Ujú. distancia, la atmósfera demasiado angostita. Em, el planeta viaja muy rápido, entonces no puede tener vida. Y toda una serie de cosas, y no, descartaron, no tenemos un planeta cercano que podamos haber visto que pueda contener vida. Entonces todo eso arroja, sí, una certeza muy fehaciente de que definitivamente el universo está puesto de acuerdo para que haya vida en nuestro planeta. Y todos esos fenómenos, todas esas cosas que suceden, que podrían ser derroche de energía y todo lo demás, realmente son cosas que en la mente de Dios y que en su propósito eterno, y en su presencia, en su conocimiento y todo lo demás, son parte de lo que tiene que suceder para que la vida se conserve. Y hay otras cosas que simplemente no podemos entender, que pertenecen a otras Ujú. dimensiones, que no afectan nuestros sentidos y nosotros no tenemos cómo ponerlas en una probeta, en un telescopio, no tenemos acceso a ellas. Todavía la teoría de de la materia, ¿cómo es que se llama? La materia negra, ¿qué es La que es? antimateria. Sí, ¿qué es lo que más contiene el universo? Todavía no tenemos muestras de ello. Se han creado sensores, se han creado un montón de cosas. En la teoría existe, en fórmulas matemáticas existe, pero no se tiene pruebas, no se ha logrado captar. Entonces, todo eso hace que quedemos aquí limitados por nuestros sentidos en este mundo natural, pero pero todo esto tiene que ver con muchas otras cosas que realmente pues no hemos tenido acceso a ellas y que la Biblia Sí. habla de las cosas invisibles de Dios, ¿no? Habla del mundo invisible y lo demás. Entonces, a lo único que podemos agarrarnos es al ajuste finito, que es una de las grandes pruebas de la existencia de Dios. Esa armonía cósmica, digámoslo así. Me estaba acordando ahora de ese versículo que Pablo usa escribiendo a los romanos, que dice
cómo, o sea, es tan ilógico, pues, uno argumentar en contra de Dios como es tan ilógico pensar en que el barro hable en contra del alfarero, ¿no? O le diga algo al alfarero que le dé razones. Eso del Ujú. derroche de energía y del derroche del espacio, el tiempo, eso es desde nuestra perspectiva humana y limitada, pero desde la perspectiva divina es como pensar en una persona, pues, que no tenga ningún recurso económico y que nada más que adquiera de pronto lo del diario vivir, pensar en comprarse un carro último modelo, carro de lujo. Pero si pensamos en otra persona, un magnate de esos multimillonarios, exitosos económicamente hablando, pues claro, para él no es ningún derroche comprarse un, no hablemos de marca acá, pero un carro lujoso, ¿no? Mientras que el Ajá. otro lo verá y dice, qué derroche de dinero, pero es derroche, pero para él desde su perspectiva limitada y finita que no tiene cómo comprar una moto, una motocicleta, pero el otro que tiene, pues, para él no es ningún derroche, es como cuando alguien gasta por ahí un refresco y algo así. Como con esa perspectiva podemos analizar también ese argumento, ¿no? Nosotros como seres humanos Sí, finitos, limitados, la creación, reclamando al creador, pues nuestro Dios es el dueño de todo. Entonces, desde nuestra perspectiva, no es la misma eh, de la que Dios nos está viendo, es otra perspectiva distinta. Y más bien, sí, como dice el hermano John Freddy, eso se convierte en una prueba de la existencia de Dios, esa armonía, ese ajuste finito que permite que personas como usted y yo, querido hermano, estemos con vida aquí en esta hora. Bien, pues antes de avanzar un poquito en este tema de la deidad, en este tema de Dios, queremos como tocar un poquito, yo diría que como un apéndice del tema anterior, y es el caso del sufrimiento. Vea que ahora mismo hay una hermana que está padeciendo en una clínica allá en Bucaramanga porque le dio un derrame cerebral y bueno, se le ha ido complicando la mm, cosa, ¿no? Entonces siempre se preguntan, ¿no? ¿Por qué sufren, entre comillas, cosas malas la gente buena? ¿Por qué a los buenos les ocurren accidentes? ¿Por qué los buenos sufren? Y creo que de eso sí nos habla bastante la palabra de Dios para argumentar, digamos, con suficiente base bíblica acerca del tema del sufrimiento, que es, yo diría un apéndice, ¿no? No es el mismo tema del mal de la vez pasada, pero está un poquito relacionado con eso. Hermano William, le escuchamos. Bueno, Adonai y Freddy, interesante el planteamiento, la pregunta que se nos hacía hace un momento y que Freddy de manera clara estaba explicando y dando a entender. Realmente frente a ella tendríamos que decir que el ser humano desconoce la grandeza de la magnitud y el pensamiento y el obrar de Dios y más bien de manera ingenua ha tratado de cuestionar al Creador. Es como decirle el reloj a quien lo crea, ¿por qué me hiciste? Entonces, a veces el ser humano quiere, dentro de su óptica y su dimensión y de su cosmovisión, tratar de traer a Dios y hacer que Dios piense, actúe, sienta, se comporte a la misma manera nuestra. Entonces surgen esa clase de preguntas que no dejan de ser más que ingenuas, porque realmente Él es el dueño, Él es el soberano. Si Él escogió que en este planeta hubiese vida y en otros no, o en otros todavía el ser humano no pueda profundizar y conocer más allá, pues al fin y al cabo Él es el dueño. Isaías 58 nos habla de la grandeza de los pensamientos de Dios que son más altos que los nuestros, así como los cielos son más altos que la tierra. El libro de Romanos capítulo 11 es un pasaje muy interesante. Pablo está diciendo el verso 33 al 36, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Así que cuando uno mira estos postulados bíblicos, encuentra que el ser humano en su afán de tratar de negar a Dios y buscar cualquier argumento de dónde pegarse para desprestigiar a Dios, su grandeza o tratar de mostrar alguna falla en el sistema,
Por el contrario, a veces deja ver más su ingenuidad y la Biblia lo confronta de manera clara cuando le dice, es que no es lo mismo tu dimensión a la de Dios. En ese orden de ideas, hermano Adonai, estábamos hablando hace 8 días también acerca del problema del mal y de la mano, como lo explicaba usted, el sufrimiento. Y realmente el uno y el otro caminan de la mano. Ambos son catalogados dentro de una esfera de penurias al ser humano. El mal causado por agentes externos a nosotros, llámese el prójimo, en otras ocasiones la naturaleza, pero el sufrimiento también que puede venir por nuestro propio cuerpo y por algunas otras circunstancias de la vida. Y frente a este problema del sufrimiento, realmente surgen algunas preguntas. ¿Es Dios justo aunque haya el mal? Y la respuesta a esa pregunta tendríamos que decir sí, es Dios justo aunque haya el mal. Y eso es importante tratar de que todos nuestros oyentes puedan asimilarlo. Sencillamente la gente se pregunta, ¿cómo puede hacer Dios juicios morales si Él es amor? Pues Dios hace juicios morales aunque Él es amor. Y yendo un poquito más allá, el amor de Dios no quiere decir que no suframos, que no vivamos experiencias difíciles, momentos adversos. Realmente tenemos es que remontarnos un poco a mirar la condición del ser humano, a mirar de dónde viene el problema del mal y el problema del sufrimiento. Y vamos a entender que realmente el problema del mal y el problema del sufrimiento no es algo que venga de parte de Dios, es algo, lo hablábamos, viene desde el mismo ser humano. El mal es una realidad y el sufrimiento son realidades que enfrentamos a diario en nuestra vida. Y hace 8 días hablábamos acerca de ese trilema de la fe y explicamos un poco acerca de ello. Así que frente a la pregunta, ¿qué hace la gente? ¿O existe un Dios? Y si existe un Dios, ¿por qué el mal? Tendríamos que decir que esto nos invita a tomar una posición muy seria como cristianos, como defensores de la fe, como conocedores del Evangelio, para dar una respuesta, diría yo, más sólida y más cristiana a esta necesidad. Y quiero partir de algo, tenemos que combinar tanto la cabeza como el corazón, la sabiduría como la emoción para dar respuesta a una situación de ellas. Y déjeme, entro un poquito en ello. En el huerto del Edén, cuando nosotros miramos lo que sucedió en el huerto del Edén, hay una serie de eventos interesantes allí cuando el hombre decide pecar e introducirse en el proceso de la desobediencia. Así que él pasa o vive un proceso decadente. Y déjeme mencionárselo así, cuando el hombre peca, empieza un proceso decadente a partir de ese suceso. El proceso es el siguiente. De la tentación, el ser humano pasó a la duda. De la duda, el ser humano pasó a la desobediencia. De la desobediencia, el ser humano pasó a la vergüenza. De la vergüenza, el ser humano pasó a esconderse. Y de esconderse, el ser humano pasó a acusarse el uno y el otro. Es culpa de Eva. Eva empezó a culpar a la serpiente. Pero después de acusarse, vino la consecuencia. Llegamos al sufrimiento. Así que cuando nos remontamos a ella, vamos a entender que el mal y el sufrimiento realmente tienen una causa y fue todo lo que sucedió allá en el huerto del Edén con la primera pareja cuando ellos permitieron en su libertad que fue dada por Dios que el mal tomase o fuese el fin último de su decisión. Y déjeme decirle, el problema del mal realmente tiene una respuesta y debemos de darle una respuesta muy sincera a todo esto que existe. A un hombre llamado Chesterton le preguntaron un día en una entrevista, hey, explícanos algo, Chesterton, ¿cuál es el problema del mundo?
Y cuando le hicieron la pregunta, ¿cuál era el problema del mundo? Él categóricamente firmó el documento y dijo, el problema del mundo soy yo. Así que, estimado oyente, el problema del ser humano, en el problema del mal y el sufrimiento, realmente tenemos, al mirarlo en su origen, tenemos que concluir lo que dijo Chesterton. El problema soy yo, el problema es el ser humano. Y miremos algo en este espacio. Eh, Realmente el ser humano desobedeció a Dios, pero entrémonos a mirar un poco la actitud de Dios frente a esa desobediencia del ser humano. Porque la gente dice, ¿y dónde está Dios? Como la pregunta anterior que se planteaba Fred, ¿y dónde está Dios? En un momento de sufrimiento, en un momento de dolor. Pues Dios está ahí tan cerca del ser humano y tan cerca de nosotros. Y déjeme, yo se lo explico. Una vez que el hombre pecó, una vez que Adán y Eva fallaron ante Dios, la actitud de Dios desde el comienzo fue acercarse a ellos, fue tras ellos. Ellos decidieron colocar a Dios a un lado, pero Dios al acercarse a ellos, la primera pregunta, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Así que Dios procede a buscarlo. Dios procede a darle una oportunidad frente al acto de desobediencia del ser humano. Cuando Adán le pone nombre a Eva, es interesante que Adán le dice, la llama Eva. Y quisiera traer un dato interesante a todos nuestros oyentes para ceder el espacio a Adonai y después continuar con este diálogo. Pero quisiera dejarles un punto interesante. Cuando Adán llama a Eva, le coloca este nombre Eva. El nombre Eva es un nombre de alto honor. Se traduce más o menos aliento de vida. Quiere decir que en ese momento del fracaso, Adán decide ponerle a Eva ese nombre, aliento de vida, teniendo una conexión con que Dios le dio a él aliento de vida. Y déjeme decirle algo, el nombre de Eva tiene una grafía muy similar con el nombre de Yahvé, con el nombre que es conocido el Señor en el Antiguo Testamento. Explicado como en el idioma nuestro más fácil de entender, en nuestro castellano más sencillo, es como si una madre le pusiese a su hija Ana, pero la madre se llama Juana. Quiere decir que ambos nombres tienen la misma terminación, pues el nombre Ana en sus originales y el nombre Yahvé tienen la misma terminación. La pregunta que nos surge es, ¿por qué si acaba de caer el ser humano y ha hecho un daño tan grande? ¿Por qué Dios permite que a Ana se llame, a Eva se le ponga, perdón, ese nombre cuando en la cultura antigua, frente a una tragedia de esas, le habían aplicado todo el peso de la ley y del castigo, pero por el contrario, Dios empieza a mostrar desde ese momento su misericordia al sufrimiento y al problema del mal. Definitivamente no podemos negar, ¿verdad? Sería como taparnos los ojos, pues, como dicen algunos, o querer tapar el sol con una mano, ¿no? Negar la existencia del sufrimiento, el dolor, el padecimiento, pero tampoco podemos negar, y eso también es bien absurdo, como tratar de tapar el sol con una mano, la existencia de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, de la compasión, de la gracia, de la ternura, que también son evidentes, ¿no? Y si es cierto que hay muestras de esos dolores, de esos accidentes, de todo, más son las muestras de los milagros, de las gracias, que a propósito también los milagros son una de las pruebas de que Dios existe, ¿no? Porque son reales los milagros, hemos sido testigos personalmente, seguramente ustedes también, no solamente los hemos visto, sino que los hemos experimentado en nuestra propia vida, que cómo puede sin la ausencia, sin la existencia de Dios, es decir, en ausencia de Dios, ocurrir un milagro como esos, romperse las leyes naturales, ¿no? Que están rigiendo este universo para beneficio del ser humano. Entonces, más bien, estimados hermanos y amigos, yo creo que frente al dolor, frente al padecimiento que a todos nos llega de una o de otra manera, lo que tenemos que hacer es reaccionar de la manera apropiada, ¿no?
William nos está hablando acá de la reacción de Adán y Eva en esos momentos iniciales. Y hoy en día uno puede tomar dos alternativas, pienso yo. O usted comienza a renegar en contra de Dios y a irse con argumentos y con filosofías vanas en contra de la bondad, de la misericordia, la gracia de Dios, o refugiarse en Él. Y le recomendamos la segunda opción, por supuesto, porque en esa segunda opción encontramos perdón, encontramos sanidad, encontramos bondad. Eh, Cuando leemos Apocalipsis, encontramos que el Señor, hay una parte en la que dice que ya no habrá llanto, no habrá dolor y que Él enjugará toda lágrima que salga de nuestros ojos. O sea, esto es temporal. Pablo dice, esta leve Mm. tribulación momentánea no es comparable con el peso de gloria que en nosotros ha de manifestarse. No sé, hermano John Frey, si tenga algo más para agregar y redondear aquí en este tema y entonces termina William luego de John Frey y avanzamos con el planteamiento o un paso más en este estudio acerca de la deidad. Sí, claro. Tomando lo que acaba de decir Adonai acerca de esto, este sufrimiento es temporal. Pienso que una de las cosas que nosotros debemos entender acerca del sufrimiento o que nos ayudan a ubicar esa esfera, digámoslo así, negativa en nuestra existencia es, es en este aspecto terrenal finito del ser humano. Ujú, Entonces, la Biblia nos dice claramente de que Dios hizo al ser humano con el sentido de lo eterno en su mente. Y esa es una de las cosas que hemos venido hablando, de que uno de los grandes conceptos que pone a los ateos a rascarse la cabeza es el asunto del sentido de la existencia del hombre, el propósito de la existencia, ¿no? Entonces, sacar a Dios de la ecuación y creer de que todo existe solamente por una casualidad y que todo se formó solo y que el universo no tiene una mente detrás de él, sino que es una serie de consecuencias, em, sí, es que simplemente sucedieron, que el ser humano o que la vida surgió por allá en una charca prehistórica y que definitivamente, pues, cuando nos muramos vamos a convertirnos en abono para las plantas y ahí se acabó todo. Ese concepto, pues, quita inmediatamente el sentido de significado a la existencia, ¿no? De la vida, la existencia del hombre, particularmente. Entonces, de ahí es donde algunos ateos dicen, bueno, hay que añadirle a Dios a esto para que realmente haya un sentido, y la vida después de la muerte también le genera un sentido a todo cuanto existe. Entonces, Dios ha puesto en el corazón del hombre el sentido de lo eterno. Eso implica, eso implica que nuestra existencia limitada aquí en la tierra, en el momento que aparecemos sobre la faz de la tierra y luego cuando nos vayamos, producto de la muerte, pues habrán pasado unos 80, 90 años y ya se acabó, aparecemos y nos esfumamos. La Biblia dice que así es la vida del hombre, es pasajera, es como una sombra, es como espuma, es como una flor, ¿no? Entonces debemos considerar de esa manera que si la vida, la verdadera vida es la vida eterna, es la vida que comienza en el momento de que nosotros morimos y que nosotros tomamos la decisión de si vamos a estar esa eternidad con Dios o sin Dios, que por cierto Dios ha hecho todo lo necesario para que estemos con Él por la amén. eternidad. Entonces, eso significa que esta vida, este pedacito aquí, estos 80 años, 90, 100, en comparación con trillones y trillones y trillones y lo infinito que viene después, que es la verdadera vida, eso significa que este segmento es preparación para la eternidad. Ujú, Solamente estamos preparándonos para la eternidad. Entonces, dentro de la perspectiva bíblica, podemos entender de que Dios permite todo tipo de eventos en esta vida con el propósito de perfeccionar nuestro carácter. Hay un dicho por ahí popular que dice, no se, una, no se talla una escultura con pétalos de rosa. No, se necesita cincel y martillo y se necesita herramientas pesadas para ir dándole forma
a esa roca que estaba pues deforme y que con base en la mente del escultor ya comenzó a tener una forma y que se toma tiempo. Pues igual sucede, el propósito de Dios con el hombre es transformarlo a la imagen de Jesucristo, el varón perfecto, y para Amén. ello Dios permite todo tipo de eventos, la sumatoria de eventos buenos, eventos negativos, eventos difíciles, eventos, cumbres, valles, cosas feas, cosas bonitas, y Dios teje todo tipo de hilo en nuestra vida para a la final formar en nosotros el carácter de Cristo, que es la intención a la que Dios está pegándole con todo este propósito. La salvación no es un fin en sí mismo, sino que es la puerta de entrada a un proceso en el que Dios quiere operar en nosotros, porque al final nosotros nos vamos a llevar a la eternidad solamente en nuestro carácter, lo que Dios haya formado en nosotros. Y yo siempre digo esto y no es muy agradable escucharlo, pero es la realidad. Dios no está interesado en nuestra comodidad. Dios está Ujú. interesado en nuestro carácter. Y si para Dios transformar nuestro carácter nos debe incomodar, Dios lo va a hacer. Para enseñarnos paciencia, pues Dios nos va a poner a esperar. Para enseñarnos a perdonar, Dios nos va a permitir que seamos heridos. Para enseñarnos a confiar en Él, Dios va a permitir que vengan los problemas. Para enseñarnos a obedecer, Dios va a permitir que vengan las tentaciones. Para enseñarnos la grandeza del poder de Dios, Dios va a permitir cosas fuera de nuestro control para ver milagros, la intervención de Dios. Entonces, la vida es una sumatoria de eventos. Lo bueno es que al saber que al ponernos en las manos de Dios, al recuperar nuestra relación con Dios, por por la vía que nos abrió Dios en Cristo con su sacrificio, entonces, al ver nosotros en las manos de Dios, la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien, como hablábamos en el programa anterior, todas las cosas nos ayudan a bien, eso implica las cosas buenas, bonitas, las cosas malucas, las cosas feas, las cosas amargas, las cosas dulces, todo al final ayuda para bien. El siguiente verso ahí de Romanos 8:28, el verso 29, dice que a los que antes llamó a estos también predestinó, y luego explica que es para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, es decir, las cosas Ujú. buenas, aquello bueno que Dios persigue con todo tipo de eventos positivos y negativos, con esos eventos bonitos y los que traen sufrimiento, lo que Dios persigue es la imagen de Jesucristo formada en nosotros, porque a la final nos vamos a ir de este mundo, todo lo que hayamos logrado aquí se va a quedar, pero nos vamos a llevar el carácter, aquello que Dios haya formado en nosotros y lo que hayamos nosotros hecho en esta tierra para la gloria de Dios, para avanzar su reino, pues nos va a acarrear recompensa. Entonces, todo tiene un sentido, todo encaja y Dios está en medio de todo forjando su voluntad, su proyecto en la vida de nosotros y ello incluye el sufrimiento. Pudiéramos decir, como decíamos también hace 8 días, que a veces Dios usa, ¿no? Usa estos episodios dolorosos, sí, para eso, para un bien, para un Ujú, bien a la postre, ¿no? Entonces, mencionábamos aquella vez algunos casos bíblicos, el de José, por ejemplo, y otros, que se pensó hacerle mal y parecía mal, ujú. pero a la postre redundó en bendición. Bueno, mi Pues, hermano William, vamos a ver, avanzamos, o usted tiene algo más para aportar respecto a este puntico y cerramos y avanzamos con otro punto en esto de la deidad. Bueno, Adonai, eh, considero realmente que el planteamiento en la pregunta del mal y del sufrimiento es más seria de lo que la gente misma se alcanza a imaginar. Cuando alguien te pregunte acerca del por qué el sufrimiento y del mal, trata de mostrarle que esa pregunta y esa objeción al sufrimiento y al mal tiene un trasfondo mucho más allá de lo que la gente quiere ver. Y es tan serio este aspecto con respecto al sufrimiento y al mal, es tan delicado que nos lleva entonces a entender algo. Y es que la gente quisiera que se cambiara el mal, que se cambiara el sufrimiento. Pero déjame decirte algo, cambiar algo es cambiarlo todo. Y cambiarlo todo implica incluso que nosotros también no existiésemos. Entonces, ujú. la gente a veces quiere mover algún grado el sistema, el diseño de Dios, el porqué, pero sencillamente eso nos llevaría a cambios y esos cambios, ese pequeño cambio lo cambiaría todo, incluso a nosotros mismos.
Ujú. Pero también frente a este problema del mal y del sufrimiento, permítame decirles, y hace 8 días hablamos un poquito de ello, el ejemplo del perro. Yo tengo una perrita, ella se llama Mini, y jugamos, la apreciamos, queremos el animalito como toda persona que quiere tener su mascota, pero ella no va a entender por qué yo la llevo al veterinario y el veterinario toma una aguja, una jeringa con una aguja grande y le pone una dosis. Primero le causa dolor a su cuerpo, segundo, el líquido trae otra clase de dolor. Ella no va a entender que con ella le estoy preservando la vida y le estoy cuidando. Ujú. Efectivamente, eso pasa con el ser humano. Y déjeme decirle, aunque yo quiera explicárselo con mi idioma, con mi capacidad, él no me va a entender, la perrita no me va a entender. Ella no tiene la capacidad, ni la mente, ni la dimensión, ni el conocimiento, ni la habilidad para entender mi idioma, ni la forma, aunque sencilla, de que yo trate de explicárselo. Eso pasa con el ser humano. Por más que Dios le quiera explicar, no va a entender el porqué del el sufrimiento, cuál es el plan de Dios con él, si lo permite, no porque Dios se lo mande, pero permite que sea parte del proceso humano. Y déjeme concluir este punto, Adonai. Una madre, unos padres tienen el proceso de engendrar un hijo, una madre vive esa experiencia, pero esa madre sabe que ese proceso va a traer dolor. Son 9 meses en el vientre, es un cambio total del cuerpo, son unas alteraciones de hábitos de vida, de estilos de vida, un cambio en todos los parámetros que esa persona tenía antes. Sin embargo, decide enfrentar todos esos cambios, el sufrimiento en el parto, todo eso, y lo asimila, lo acepta y hasta lo olvida cuando vive la experiencia y la alegría de ver ese bebé que nace. En Ujú. conclusión, a veces no entendemos el plano y el diseño de Dios, pero no olvides, Él es el grande y el soberano y tiene planes Ujú. muy perfectos, aún en medio de nuestro dolor, nuestras experiencias difíciles y el mal que afrontamos. Yo me estaba acordando ahora de un hermano que visité en su fase terminal con cáncer. Y entonces yo, pues, preocupado, como pastor, uno siempre piensa: "Dios mío, ¿y qué le voy a decir?". Coloca palabras en mi boca, Señor, ¿y ahora yo qué? Porque, bueno, es la fase ya que ya está desahuciado, está en el pabellón de los que están esperando, pues, la muerte. No, hermano, yo llegué a ese hospital, a ese lugar, y yo no tuve que hablar nada. Realmente fue el enfermo el que me habló a mí. O sea, me daba ánimo, me decía que estaba contento, que él sentía que ya se le iba a acabar el sufrimiento, que ya iba a estar en la presencia del Señor, que para él era una victoria. O sea, increíble cómo afronta una persona con fe en Dios casos difíciles de la vida que a todos nos llegan, ¿no? Eh, yo pensaba, cómo pensará, qué aptitud tendrá una persona que no cree en Dios? Una persona que no Mm. sabe que después de la muerte, que él espere. Siempre es bueno contar con la ayuda divina y tenerle a él de nuestra parte. Vamos a, no sé si ustedes quieran contar de pronto para terminar este puntico de las evidencias, algo de un milagro o algo así, porque me parece que también el tema de los milagros es un tema que demuestra la existencia de Dios, el tema de los milagros. Y realmente, hermanos, hemos experimentado milagros. Yo he visto gente que ha sido sana hasta las enfermedades más incurables que usted imagina, como el SIDA, el cáncer. Personas que se han recuperado milagrosamente. Y cosas tan, de pronto le dicen, no, eso es insignificante, pero una fiebre, un malestar de cuerpo que uno ora por alguien y se le quita. Yo sufría de una enfermedad que se llama sinusitis de adolescente y realmente no podía casi ni moverme, no soportaba el ruido en la iglesia. Y una noche, después de que oré, me acordé y le dije: "Señor, ya no aguanto más esto, haz algo, o mañana entonces me hago un remedio casero que me hayan enseñado". Pero al otro día amanecí súper bien y hasta el día de hoy. Es un milagro de los muchos que uno puede contar, que demuestra, bueno, eso es raro. Mi madre fue sana también, ya estando desahuciada de los médicos hace, más de 40 años, y y ahí está todavía con vida.
Entonces son milagros palpantes, ¿verdad? Y yo quiero invitarle, hermano, acuérdese, traiga a la memoria esas cosas, como dice el libro de los Salmos, ¿no? Recuerde los hechos poderosos del Señor, porque son evidencias de la existencia de un Dios. Claro. Bueno, yo quiero compartir entonces rápidamente, sí, uno de esos milagros. En nuestra congregación hay una familia muy querida y ellos tienen cuando eso, pues estamos hablando de hace unos 5 años, un niño. Este niño nació con una condición de alergias severas. Él era, con decirles esto, alérgico a todos los productos lácteos, o sea, lo que era leche, queso, mantequilla, todo eso le producía a él una reacción alérgica severa. Luego también era alérgico a ciertas frutas, casi a todas. No podía tocar una manzana, la piña. Bueno, en otras palabras, la vida del niño era un suplicio. Los Ujú. padres a mí me cuentan de que ellos sufrieron mucho. Ellos sufrieron desde que el niño comenzó en sus 3 meses a demostrar esa condición. Era todo un dilema darle de comer. El niño, cuando ustedes lo veían, él era flaquito, era, sí, pues producto de esa alimentación limitada. Cuando yo lo conocí, cuando yo conocí a esa familia, el niño ya tenía aproximadamente unos 7 años, tal vez 7 años. Y entonces él siempre pues corría por ahí, pero cuando los invitaban a la fiesta del cumpleaños de algún niño, él no podía comer pastel, no podía comer pizza, no podía nada de eso, no podía. O Ujú. sea, no era vida para el muchachito, él siempre era para arrinconado, porque todo eso le producía a él unas reacciones alérgicas que los mandaban al hospital. El papá mantenía con esa inyección que le tiene que clavar en una piernita para evitar que se le cerrara aquí La la tráquea. garganta y eso. Entonces, una condición bien difícil. La mamá me testificaba, me decía, pastor, en ocasiones yo le dije al Señor, Señor, si tienes que llevarte a nuestro hijo, hazlo, pero verlo sufrir así y a cada rato ellos pensando que se habrá comido. En la escuela le tocaba a la mamá eh, ir. Ella iba y ella estaba pendiente de que él comiera lo que ella le preparaba, no podía comer nada de la escuela. Y la escuela misma, pues tampoco le ofrecía nada, es decir, era toda una serie una situación difícil. Y un martes en un estudio bíblico en nuestro templo, ahí estaba esa familia, estábamos los creyentes, estábamos todos ahí. Y el Señor puso en mi corazón orar por este niño. Y entonces terminó el servicio, ya todo el mundo se estaba despidiendo, el niño siempre pasaba adelante, me saludaba, hey, pastor, ¿cómo estás? Y yo pues le lo espelucaba y bromeábamos un rato y se me ocurrió preguntarle y decirle, oye, ¿tú quieres que Dios te sane? Y él me dijo, sí. Entonces yo me senté en las escaleras ahí de la plataforma con él y yo le dije, mira, Dios tiene el poder para sanarte. Y comencé a explicarle que Jesucristo, el que tocaba, lo limpiaba de su condición. Y le dije, ¿tú crees que Jesús te puede tocar? Y pues él me dijo que sí. Estábamos ahí solitos. Yo le dije, entonces, mira, yo voy a orar por ti en el nombre de Jesús, que significa que, que el Señor te va a tocar a través de mí. Yo voy a usar su autoridad y en el nombre de Jesús, cuando tú sientas que yo Amén. pongo mi mano sobre ti, en el nombre del Señor, tú debes creer que es el Señor tocándote y el Señor te va a sanar. ¿Tú crees? Pues él me dijo, sí. Entonces, cuando comencé a orar por él, y yo dije, bueno, diga conmigo, Señor, gracias. Estuvimos ahí un ratito. Entonces yo medio abrí los ojos y se habían venido los papás, otros hermanos estaban ahí. Y entonces yo puse mi mano sobre él y le dije, en el nombre de Jesús, yo vengo a reprender esta condición y eres sano. Bueno, oré por él y él dijo amén. Y bueno, todo quedó así. Entonces luego eso fue el martes. Para el sábado me llamó el papá y me dijo, pastor, el Señor ha hecho un milagro. Mi hijo agarró una manzana y yo le pegué una reprendida. Yo le dije, ¿cómo se le ocurre agarrar eso? ¿No ves cómo te pones? Porque él se inflama. Él dice, pastor, él agarraba una manzana y al mismo él comenzaba a perder la respiración. Y el niño le dijo, no, yo me la voy a comer porque el Señor me sanó. El niño pues lleno de fe. Y dice que el niño metió el mordisco y el papá estaba mirándolo, no reaccionó de manera adversa.
ese día fueron no sé qué por allá, él comió pizza, se comió unos cupcakes y el Señor sanó a ese niño desde ese momento. El Amén, Señor hizo un amén. milagro glorioso en la vida de él. Eso nos habla de la grandeza de Dios, de su realidad y de su poder. Sí, la existencia de Dios le da sentido a todo lo que estamos hablando. Alguien que no cree en Amén. Dios dirá, eso no es cierto, es un absurdo. Pudiéramos documentarlo con testimonios, con filmaciones, con muchas Ujú. pruebas de que efectivamente Dios sí hace, como ha hecho y seguirá haciendo milagros en la vida de todos los que le atrevan a confiar en Él. Hermano William, ya se nos acabó el tiempo, pero podemos oírle su testimonio también, su aporte respecto a esto. Creo que también, pues para cerrar este temita de la existencia de Dios, ese asunto de los milagros realmente aportan a nuestra fe. Y ya luego planteamos el tema para dentro de 8 días. Hermano William. Adonai y Freddy, creo que además de que este evento de los milagros demuestran la existencia de Dios, también los milagros justifican el sufrimiento, porque es una Mm, manera en que Dios se deja ver y deja ver su misericordia y deja ver su amor, ¿no? En ese caso que nos cuenta Freddy, cuán grande puede uno dimensionar entonces el amor de Dios, pensar en un Dios tan grande y tan sublime y dejar que Él y su nombre sean usados en un momento de esos para cambiar ese momento de la historia de la vida de este niño. Pero déjenme, yo les cuento algo, tengo para contarles, ¿no? Cuando yo tenía 16 años, viviendo en la ciudad de Manizales, me dio una apendicitis. Mis ujú. padres no estaban cerca, estaban de vacaciones, por lo tanto estaba solo en compañía de mi hermano, dos muchachos. Entonces me empezó el dolor del apéndice, pero como no sabía, apenas tenía mis 16 años, traté de resistirlo y yo lo resistí por 3 días, por desconocimiento. Cuando llegó mi madre, entonces le dije que yo me sentía indispuesto. Entonces ella ya me dijo cuánto lleva, yo le expliqué. Entonces decidieron llevarme al médico. El médico me atendió, pero en aquel entonces el procedimiento que hizo quizás no era el más adecuado. Me mandó un medicamento y resulta que ese medicamento hizo un efecto adverso, hizo que mi apéndice se reventase dentro de mí. Entonces caí al suelo y el dolor fue mucho más intenso. Inmediatamente me llevan al hospital y en el hospital, perdón, entonces rápido el diagnóstico tiene una apendicitis, pero la sorpresa de ellos cuando proceden a hacer la cirugía es que la apendicitis ya era peritonitis porque se había Mm, reventado el apéndice adentro. Pero como se había reventado y había durado todo ese tiempo con ese dolor, entonces los médicos hicieron el proceso de limpieza. Todo. A los 8 días seguía igual. Intentaron darme una agua aromática, la bebí, inmediatamente mi organismo se infló totalmente, corrieron a ponerme sondas porque había que expulsar esos líquidos. Entonces el médico dijo, hay que volver a operar mañana. Eso me causó mucho dolor otra vez. Yo llevaba ya una cirugía, a 8 días iba a la segunda y dijo el médico delante de mí, su estado es delicado. Entonces mm, me operaron y cuando viene el segundo momento de la operación, entonces los médicos llaman a mis padres y le dicen, vénganse después de la segunda cirugía porque él está mal. Todos sus mm, órganos adentro quedaron comprometidos. Los raspamos, los limpiamos, pero están comprometidos. Entonces ellos dijeron, le quedan 3 días de vida. mm. Efectivamente pasaron los 3 días y la última noche yo estaba en un estado muy delicado. Me pusieron en un cuarto aparte y en ese cuarto aparte donde me ubicaron, yo ya sabía que estaba en una fase terminal. Los médicos llamaron a mis padres y les dijeron, él muere esta noche. Wow. Así que ese fue el diagnóstico médico. Él muere esta noche. Al día siguiente, cuando pasó la ronda médica de las 7 de la mañana, pasaron cerca a mí y me preguntaron, ¿usted qué siente? Y yo le dije, tengo hambre. Yo les había manifestado esos días antes, pero yo le decía, tengo hambre. Y el médico dijo, esperemos que su situación es delicada. Vino la ronda de las 3 de la tarde el médico y volvió y me preguntó, ¿usted qué siente? Y yo le dije, doctor, tengo hambre. Y el médico
porque a esa hora yo ya debía haber muerto, según el diagnóstico de ellos, el diagnóstico clínico y el diagnóstico de los médicos y de los médicos especialistas y que normalmente hacen la ronda con varios médicos y ellos piden segundas y terceras opiniones. Ujú. En la tarde me dijo, ¿y usted qué siente? Y le dije, doctor, tengo hambre. Entonces el médico dijo, bueno, su estado es delicado, su condición es difícil, pero vamos a darle algo. Y me dieron efectivamente a tomar una agua aromática y cuando yo bebí el agua aromática, la resistí. Y el médico miró mi estómago y dijo, ¿no siente nada? Y le dije, no. Y el médico dijo, le dije, tengo mucha hambre, llevaba 15 días sin comer. Entonces el médico dijo, tráiganle una dieta blanda, algo, un pancito y un café, a ver cómo evoluciona con él. Y me trajeron ese pan, no con café, sino con aguapanela con leche, y la resistí. Entonces el médico dijo, esto es extraño. Y le dijo, ya habían llegado mis padres y algo que vale la pena decir, es que cuando llamaron a mis padres que fueran la noche anterior, mi padre le respondió al médico lleno de fe, le dijo, doctor, su dictamen es que mi hijo se muere esta noche, pero yo tengo un Dios muy grande, Amén. así que yo confío en él y no voy a ir, esta noche me voy a quedar orando. Yo también en el hospital me quedé orando y hablando con Dios. Pues esa tarde el médico resumió todo diciendo, no puede ser, tocó, palpó mi estómago, me dijo, ¿le duele? Y le dije, no, no me duele nada. Mío, ¿qué le produce lo que comió? Y le dije, nada, sigo con hambre. Y el médico dijo, mire, señores, no tengo más que decirles, sino que Mm, esto es un milagro. amén. Pues, Adonai, Freddy y oyentes, realmente hay cosas que Dios se reserva para él. Así es. No era que el dictamen médico fuese equivocado, no, el dictamen médico era una realidad. Lo que pasa es que Dios sabe glorificarse para mostrar su gloria, su poder y para dejarnos ver a nosotros que Él existe y que Él es real. Bueno, y en ese orden tengo muchos más, pero creo que el tiempo se nos ha ido. Tiempo faltaría, como dice la palabra de Dios, pero ese poder, esa bondad, esa bendición de parte de Dios también está disponible para usted, querido oyente y hermano, amigo que está aquí con nosotros. Qué bueno que usted pudiera, de verdad, reflexionar y pensarlo, como decimos, con cabeza fría. Ujú. No hay una prueba en contra de la existencia de Dios. Lo que hay son evidencias que demuestran su existencia. Y si Dios es real, ¿por qué no acercarnos a Él? ¿Por qué no tenerle de amigo? Y más que Dios nos ama y quiere transformar nuestra vida y quiere llevarnos a vivir para siempre con Él. Así que le invitamos, tome una decisión usted allí muy personal y acérquese a Jesús. Entréguele su vida a Él y permita que Él transforme su vida como lo ha hecho con millones, millones de personas en el mundo entero y a lo largo de la historia. Usted también puede ser mañana un testimonio viviente del poder transformador de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dejar planteado hasta acá ya, pero dejar planteado el tema para la otra semana y le invitamos, acompáñenos aquí en Hablemos de Apologética, defendiendo nuestra fe. Bueno, y si es real la existencia de Dios, entonces, ¿cuántos dioses pueden existir? ¿Será que hay muchos dioses, como algunos que piensan que hay millones de Ujú. dioses o miles, o hay un consenso de dioses? ¿O de cuántos dioses podemos hablar? Entonces, será el tema con el que empezaremos ya dentro de 8 días y después miraremos cómo es Dios. Y aquí vamos en hablando de apologética. Mis amados hermanos y amigos, bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesucristo.